Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de EPLAN que estamos realizando. En este vídeo, en el vídeo de hoy, una vez que ya más o menos tenemos alguna idea de cómo insertar elementos dentro de nuestro plano, vamos a hablar sobre dispositivos. Lo que yo he insertado en la explicación del vídeo anterior son símbolos. El símbolo de un punto de interrupción, el símbolo de un borne, el símbolo de un guardamotor o de un interruptor magnetotérmico. Son símbolos, es decir, simplemente son representaciones que están carentes de lógica, es decir, están carentes de qué dispositivo real está asociado a ese símbolo. Normalmente vamos a procurar, siempre que trabajemos en EPLAN, trabajar con dispositivos, nunca con símbolos. Un dispositivo tiene una representación simbólica, es decir, dentro de nuestro plano va a seguir teniendo un símbolo, pero sin embargo, dentro, digamos, de la lógica de ese símbolo, tiene cosas, es decir, tiene atributos, tiene variables y lo más importante, nos va a permitir a la hora de generar documentación automática poder hacer listados de material real utilizando nuestros esquemas. Es decir, yo me preocupo de hacer los esquemas y de poner en cada esquema qué dispositivo es, y ya cuando ya termine de hacer los esquemas generaré una hoja en la que viene el listado de los dispositivos que hay o que están contenidos dentro de mi proyecto eléctrico. Para insertar un símbolo, no un dispositivo, lo que hacíamos era, nos veníamos aquí al centro de inserción y buscábamos el símbolo, es decir, o bien le dábamos aquí a símbolos, buscábamos la librería de símbolos que más nos gustase. En este caso no tenemos muchas librerías de símbolos, pues nos tiramos a la librería del IEC, la librería más completa que tenemos, y además es de una asociación de estándar. Aquí tenemos símbolos especiales o electrotecnia, donde tenemos más es en electrotecnia, y aquí pues ya vamos afinando, es decir, yo puedo ya buscar dentro de los símbolos que hay aquí, pero también puedo ir afinando y decir, bueno, pues yo lo que quiero ahora es, por ejemplo, un interruptor, y además quiero un interruptor que sea pues interruptor pulsador, y quiero que sea un interruptor pulsador con un contacto normalmente cerrado de 2 puntos de conexión. Y ya una vez que ya lo tengo todo fijado, busco la representación que a mí más me conviene. Es decir, por ejemplo, esta que es una protección térmica, pues a lo mejor es porque tengo un contacto normalmente cerrado de un motor, porque tiene un sensor de temperatura. Si no, pues iría a otro tipo de símbolos como detectores de proximidad o un pulsador simplemente, ¿no? Este es el símbolo del pulsador que tiene el contacto normalmente cerrado. Lo único que hago es pinchar y arrastrar. Pero claro, este pulsador yo lo puedo nombrar, le puedo dar los atributos que ya hemos visto, pero este pulsador no deja de ser eso, un símbolo de un pulsador, no es un pulsador comercial. Yo a la hora de darle asignar un dispositivo a este símbolo, puedo hacer lo que acabo de hacer, es decir, coger un símbolo y ahora intentar colocar un dispositivo, o puedo buscar el dispositivo directamente. Lo primero que voy a hacer es colocar el símbolo y después buscar el dispositivo. Si quiero hacer colocación primero del símbolo y después asignación de dispositivo, iré a las propiedades del símbolo. Aquí tengo todas las propiedades que ya hemos visto, y fijaos que aquí hay una pestaña que se llama función principal. Todos nuestros símbolos que pueden aceptar un dispositivo siempre son función principal, siempre actúan como función principal. Si no actúa esto como función principal, no se puede asignar dispositivo. Este pulsador por sí mismo tiene una función principal. Es decir, el propio pulsador realiza la acción de su producto.
Pero imaginaos, por ejemplo, un contactor. Un contactor tiene diferentes símbolos. ¿Por qué? Porque el contactor tiene los contactos de fuerza, que eso ya son símbolos. Son 3 símbolos que pueden estar asociados o no, pero son 3 símbolos, los contactos de fuerza. Tiene los contactos auxiliares y tiene la bobina. Y esos son 3 símbolos que nosotros colocamos en diferentes posiciones de nuestro plano. ¿Qué símbolo es el que tiene la función principal? Pues por ejemplo, un contactor, la función principal la tiene su bobina. No la tienen los contactos de fuerza ni los contactos auxiliares. Si queréis, en vez de ver este ejemplo con un pulsador, lo podemos ver con una bobina, es decir, con un contactor. Si yo me voy hacia atrás y filtro por bobinas, contactos y circuitos protectores, veis que aquí tengo pues diferentes bobinas. Vamos a coger una bobina normal y la vamos a colocar. Al colocarla, me salen las propiedades y fijaos cómo aparece función principal. Imaginémonos que yo ahora en otro plano, pues yo ahora es un plano de fuerza y quiero colocar sus contactos de fuerza. ¿Dónde están los contactos de fuerza de esta bobina? Realmente no existe el concepto contactor, no existe el concepto dispositivo. Existe un símbolo de una bobina. No hay relación entre los contactos de fuerza y dicha bobina. Entonces tendría que coger y buscar los contactos de fuerza. Tendría que ver por aquí, bobinas y conectores, bobinas y contactos. Bueno, a lo mejor aquí aparecen contactos de fuerza. Fijaos, aquí tengo contactos de fuerza ya. Vamos a ver si hay una representación simbólica de un contacto de fuerza. Fijaos, este contacto, este símbolo de contactos de fuerza es trifásico. Le podría llamar de la misma manera, K1. Fijaos cómo, digamos así, en un plano yo puedo tener la bobina, porque es un plano de mando. En otro plano, que es un plano de fuerza, tengo los contactos de fuerza. Imaginémonos, pues fijaos que por ejemplo, en vez de tener este elemento, tengo los contactos de fuerza, del contactor conectados. Yo tengo mi bobina en un plano, o en el mismo plano también puede estar, y tengo mis contactos. Pero no hay la relación de un dispositivo. Y en cuanto a la función principal, esto es función principal. Fijaos que es función principal. Y estos contactos no son función principal, porque ya el software asume que los contactos de fuerza de un contactor no van a ser función principal. La función principal la va a ejercer la bobina. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que si yo le diese función principal a los contactos, que puedo, fijaos que le acabo de dar, lo estaría haciendo mal. Porque no puede haber en un solo dispositivo, en un producto, en un artículo, 2 elementos que tengan función principal. Bien, centrémonos ahora, vamos a borrar este símbolo. Estos son símbolos, no son dispositivos. Y vamos a centrarnos en este símbolo que, como decíamos, quiero al símbolo asociarle un dispositivo, porque lo quiero hacer bien. Entonces, si yo le quiero asociar a un dispositivo, cuando yo voy a sus propiedades, aparte de asegurarme que es función principal, veis que aquí aparece una pestaña que pone artículo. Si yo le quito la función principal, desaparece el artículo. Por lo que os decía, todo artículo, todo dispositivo, tiene que tener una función principal, pero solo una. Entonces yo le digo que esta bobina es función principal y voy a asociarle un artículo, un dispositivo. Y aquí veis que aparece el número de artículo. Claro, yo este número de artículo, si me supiera de memoria la referencia de EPLAN de un contactor concreto, se la pongo y ya estaría. Pero yo no me la sé, porque no te la tienes que saber. Es un contactor, o incluso ni siquiera sabes muy bien qué contactores tienes, aún no los has comprado.
Imaginémonos, por ejemplo, que sí, que yo ya conozco el contactor, pues lo buscaría. ¿Cómo hago eso? En vez de poner el número de artículo, que no me lo sé, yo tengo dos opciones. O bien le doy a los puntitos y lo busco, lo voy a buscar, de conectores, pues tendría que empezar a buscar relés y contactores, y aquí buscar contactores, y aquí en contactores buscar el contactor que yo quiero, es decir, en Siemens, pues aquí en Siemens, por lo que veo, tengo solo este contactor, que es de 24 voltios de continua. Entonces digo, bueno, pues cojo este, que es el que yo quiero, y ya lo asociaría. O, veis que aún no lo coloqué, o le doy aquí a selección de dispositivos. Esto es más interesante, salvo que yo vaya muy a tiro fijo, es más interesante la selección de dispositivos. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí me aparece el artículo que yo he seleccionado, una bobina de contactos A1, 2, y aquí me aparecen todos los elementos que cuadran con esa bobina. Es decir, no me salto ninguno de los que yo tengo. Veis que aquí hay este contacto, esta bobina, este contactor, este otro, con su foto además, Esto que no es un contactor, que es un guardamotor, pero que también tiene bobina, hay guardamotores que tienen bobina para contactor. Otro guardamotor, otro modelo de guardamotor, después aquí tengo un contactor de Chint y contactores también de este tipo de AB o este contactor de Siemens. Fijaos que cuando yo selecciono un artículo me aparecen sus características propias, es decir, este artículo, este contactor de Siemens, fijaos que tiene una bobina para contactor, que es lo que yo he puesto, es el símbolo, pero veis que tiene sus contactos auxiliares, normalmente abierto y normalmente cerrado. Este no me valdría como contactor de fuerza, esto es un elemento que es una especie de relé, pero en vez de ser relé de baja potencia es de alta intensidad, y por lo tanto son contactos auxiliares de un contactor X que ande por ahí, ¿no? Si yo clico este otro modelo, son dos modelos diferentes, vemos que la cosa cambia y que tengo la bobina del contactor, tengo 3 contactos de potencia, es decir, este sí que es un contactor completo, y además tiene extra, este contactor, un contacto normalmente abierto auxiliar. Si es este modelo el modelo que tengo yo, o es el modelo que digo yo, mira, pues yo necesitaba uno de estos, y fíjate, Siemens tiene este modelo, pues ya voy a usar este. Eso depende también de cómo nosotros estemos organizando el proyecto. Si me vale, lo cojo. Que no, pues tendría que buscar otro modelo que a mí sí que me valga. Por ejemplo, puedo buscar, había uno por aquí, este, que es, fijaos, es un contactor que tiene la bobina, tiene 3 contactos de potencia, sus 3 contactos para alimentación trifásica, y después tiene un bloque de contactos auxiliares extra que tiene contacto normalmente abierto, normalmente abierto, normalmente abierto. Tiene 3 contactos normalmente abierto y 2 contactos normalmente cerrado. Si este modelo me interesa, sería el modelo que yo asociaría al símbolo de bobina. Voy a coger el otro contactor, este, que tiene solo un contacto auxiliar. Le doy a aceptar y ya me lo ha asociado. Puedo seguir añadiéndole al símbolo artículos. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero añadir contactos auxiliares que pueden ir encajados aquí. Bueno, este es un producto y después puedo asociarle más productos, es decir, contactos auxiliares. Imaginémonos que yo ahora busco un bloque auxiliar de Siemens y aquí veis que tengo bloques auxiliares. No lo veo tan bien como lo veía antes. Antes lo veía muy bien, pero bueno, puedo buscar su información y veis que es bloque de contactos con X contactos auxiliares extra. Puedo decir, bueno, pues este sí que me interesa
este bloque auxiliar de Siemens, y puedo asociárselo. Veis que he asociado un artículo principal, que es el contactor, y un artículo secundario, un artículo siguiente, que es ese bloque de contactos que va asociado al contactor, va físicamente colocado en el contactor y me da la posibilidad de tener contactos extras, contactos auxiliares extras. Entonces ya con estos dos dispositivos añadidos, ya he conformado mi dispositivo. Le doy a aceptar y fijaos que el símbolo ha cambiado, tiene más cosas. Lo que tiene sobre todo es el modelo y algunas características. ¿Por qué? Porque el fabricante es como lo ha definido. Siemens es como lo ha definido. Y ahora fijaos, yo ahora tengo este símbolo que ya no es un símbolo, ya es un dispositivo, pero simbólicamente ahora estoy representando la bobina. Y yo ahora quiero colocar aquí sus 3 contactos principales. ¿Cómo hago eso? Pues ahora nace el concepto de un nuevo navegador, que es el navegador de medios de explotación. Aquí tenemos un navegador de páginas y aquí tenéis el navegador de medios de explotación. Si vais a medios de explotación, también aparece su navegador. Vale, aquí tenéis diferentes navegadores. En concreto, tendríamos que usar el navegador de medios de explotación, que lo tenemos aquí. Aquí el navegador de medios de explotación es igual que el de páginas, solo que en vez de aparecer páginas, aparecen medios de explotación. Fijaos que aquí en ALUCA1 aparecen 1, 2, 3, 4 y 5 medios de explotación, que se corresponde con lo que hay aquí. XDA3, XDA2, Q2, Q3 y nuestro K1. Si nosotros abrimos este... Vamos a ponerle aquí la lupa. Si nosotros abrimos un medio de explotación que no tiene artículo asociado, por ejemplo el Q2, fijaos que el Q2 aparece aquí, interruptor guardamotor, muy bien, este es el símbolo, pero veis que aparece un cubo que no tiene nada más y un carrito de la compra. El hecho de que sea un carrito de la compra que nos permita poner un artículo en ese carrito, quiere decir que va a ser función principal. Y el hecho de que tenga un cubo vacío, un cubo blanco, quiere decir que no tiene lógica asociada, es decir, no tiene nada extra metido dentro, es el símbolo tal cual. Ahora vamos a ver qué pasa con el K1. El K1 es otro medio de explotación, es un medio de explotación que no es un símbolo, es un dispositivo. Fijaos, la cosa cambia. Lo primero, efectivamente, también es una función principal y su función principal es la bobina. Como hemos definido la bobina como función principal, nos aparece la bobina con A1, A2 y además nos dice dónde está situada. Muy bien. Pero fijaos que este cubo tiene un triangulito encima. El hecho de que tenga un triangulito encima quiere decir que tiene lógica asociada. Yo le he añadido un artículo. Ese artículo es un contactor que tiene esa bobina. Es decir, tiene lógica asociada, tiene un dispositivo detrás. Y fijaos que el propio medio de explotación ya me aparece en el navegador lo que veíamos antes. Los 3 contactos principales y ojo, porque aparece el contacto auxiliar que va asociado a cada dispositivo. Es decir, tenía un contacto auxiliar, el propio contactor, y yo le coloqué por encima un bloque de contactos con 2 contactos normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. Es decir, fijaos la potencia que tiene esto. Yo he creado lo que yo he creado en la realidad, lo tengo aquí colocado de forma lógica. Es decir, yo puedo tratar esto como realmente lo estoy tratando en la realidad. Yo en la realidad me compro un contactor, en la realidad me compro un bloque de contactos auxiliares, uno el contactor con el bloque de contactos auxiliares de forma mecánica, como que van asociados, que van enganchados, y ahora a la hora de representarlo, lo que estoy representando no es solo los símbolos porque voy dibujando uno tras otro, sino que ya cojo específicamente los contactos de este
medio de explotación. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, si yo quiero colocar aquí los contactos de potencia, puedo ir uno por uno arrastrándolos o puedo colocarlos todos a la vez. Si yo selecciono los tres, los pincho y los arrastro, ya puedo ir colocando los tres. Los coloco uno por uno, pero voy colocando ya los tres. Es decir, veis que ahora me pone, coloca el primero, el 1. Bueno, pues coloco el 1. Ahora me pide colocar el siguiente, el 2, el de L2. Y por último me pide colocar el de L3. Fijaos lo que ha pasado. Yo he colocado los tres contactos, pero no son tres símbolos de contactos de fuerza, uno separado tras otro. Es decir, no son tres símbolos independientes, son tres símbolos que están asociados uno con otro. Fijaos que ahora sí que aparece el cubo. El cubo quiere decir que el símbolo está colocado, pero además tiene un triangulito, y el triangulito quiere decir que hay lógica asociada a él. Me falta un poco por colocar estos. Ya los colocaré si quiero. Este es el plano, imaginémonos que este es el plano de fuerza, y en el plano de mando, que es donde va a estar la bobina, pues también a lo mejor pues tiene algún contacto asociado. Por ejemplo, tiene una realimentación, y para hacer la realimentación pues tiene asociado pues el contacto auxiliar que pues va embarcado directamente en el contactor. Entonces yo lo cogería, lo pincho, lo arrastro, aquí está, y lo coloco aquí, y veis que está aquí colocado. Ya me lo pone con el nombre que yo le he dado al dispositivo. En definitiva, todo esto que estamos viendo ahora es cómo asociar un producto a un símbolo y con ello crear un dispositivo. Pero yo, como voy a trabajar la mayoría de las veces, es al revés. Yo cojo un dispositivo que tengo, que ya he comprado o que voy a comprar, y lo voy a meter en mi plano. Es decir, no parto de un símbolo como yo partía, que era este símbolo de aquí, que era función principal, y le asociaba a un artículo, sino que cogía un artículo y el artículo me daba su símbolo. Es más cómodo. Entonces vamos a hacer al revés. ¿Cómo se hace al revés? Bueno, pues nos venimos aquí al centro de inserción y vamos a colocar otro contactor, y ese contactor pues va a venir aquí colocado. Yo me vengo al centro de inserción y en vez de buscar un símbolo voy a buscar un dispositivo. ¿Veis el carrito? Busco un dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo es? Bueno, pues en este caso tengo tres tipologías. Un contactor va a estar en electrotecnia y va a ser un grupo constitutivo, un componente. Pues voy a buscar un contactor que es un componente. Y aquí ya busco, y tengo que buscar contactores. A ver si encuentro contactores, conectores, conexiones, conmutadores, convertidores, dispositivos de protección, relés y contactores. Clico y me dice, ¿qué quieres? Pues un poco lo mismo. Veis que yo ahora estoy yendo a aquel árbol que veíamos, pues es donde me estoy moviendo, pero desde el centro de inserción, que es más cómodo. Pues quiero un contactor. Y aquí me vienen las tres carpetas, una es de Siemens, otra es de Chint y otra es de la marca AB. ¿Qué pasa? Pues yo quiero uno de Siemens. Y fijaos que me ofrece solo el contactor que ya he asociado, es este tipo de contactor. Bueno, imaginémonos que no quiero, que quiero otro tipo, ¿no? Y quiero, por ejemplo, este de AB. Pues yo puedo no poner el símbolo y directamente pinchar y arrastrar y colocar el de AB. El de AB tiene este símbolo porque, bueno, es un tipo de contactor diferente al de Siemens, tiene este símbolo, y fijaos, yo he colocado la bobina e inmediatamente después de colocar la bobina ya me tiene preparados los contactos de fuerza. Entonces yo puedo ponérselos, puedo ponerle aquí 1, 2 y el 3, ¿no? O puedo no ponérselos porque a lo mejor estoy haciendo la parte de mando y no he puesto aún la de fuerza, entonces no lo quiero poner. Tengo esa opción. Voy a poner solo uno de ellos. Yo coloco uno y ahora me dice de colocar el siguiente, el de L2, y no quiero ponerlo, quiero seguir haciendo otras cosas. Bueno, le doy a escape y ya lo pondré después.
¿Cómo? En el navegador de medios de explotación busco este K2. Claro, yo lo tengo aquí porque tengo un dibujo muy pequeño, pero si yo tuviera muchos dibujos, muchos planos y estar buscando por los planos, eso es un poco lioso. Yo puedo pinchar sobre el elemento y o bien le doy a sincronizar selección o bien le doy al control S. Es mejor, es más fácil el control S, es más rápido. Me podría dar a sincronizar selección. Entonces, yo esté donde esté, da igual donde esté, da igual cómo tenga el navegador, yo puedo pinchar, hago un control S y veis que me ha abierto y me ha buscado y me ha encontrado este elemento, la bobina del K2. Y fijaos como efectivamente la bobina del K2, vamos a hacer un poquito de zoom. La bobina del K2 tiene la bobina colocada, fijaos que es un producto, función principal, y tiene lógica asociada y tiene un producto asociado, que es el contactor de AB que hemos visto, pero además de eso, tiene ya un contacto colocado, que está colocado y además tiene lógica asociada, y el resto que no están colocados. ¿Pero yo los quiero colocar después o en el momento en el que yo los quiera colocar? Bueno, pues voy al sitio donde los quiero colocar, pincho arrastro, coloco el segundo, pincho arrastro, coloco el tercero, y si no quiero colocar el auxiliar porque no lo uso, imaginémonos que no lo uso, no lo coloco, y si lo quiero colocar en donde lo tenga que colocar, pues un poco lo mismo. Pincho arrastro y coloco este contacto que en este caso es un contacto auxiliar normalmente cerrado. ¿Por qué es normalmente cerrado? Porque es del producto, este contactor que vimos en la foto, este contactor concretamente, es un contactor que tiene un contacto auxiliar normalmente cerrado. Entonces, yo a la hora de colocar mis objetos, siempre voy a procurar colocar dispositivos, bien sea colocando los símbolos o bien sea colocando ya directamente el dispositivo. Siempre es mejor colocar directamente el dispositivo. Bien, la pregunta del millón es, vale, pero yo aquí tengo dos contactores, pero ¿y si tengo un contactor de otra marca y quiero añadirlo? Pues si tengo el contactor de otra marca y quiero añadirlo, lo añado. Fijaos, por ejemplo, lo que viene por defecto en Eplan normalmente es este contactor de AB y el contactor de Siemens. Y fijaos que yo ya tengo, porque es un contactor que tenemos en el taller. En el taller tenemos contactores Chint, un modelo concreto de los contactores Chint. Y yo me lo he conseguido, lo he descargado, el fichero, y lo tengo. Y entonces yo cuando hago un automatismo en el taller y utilizo los contactores Chint, a la hora de hacer el plano, pues simplemente me cojo el contactor Chint y lo coloco. Es decir, me cojo el contactor Chint, lo arrastro, veis que es un símbolo de bobina, le coloco la bobina y después, si quiero, ya sigo haciendo mis cosas, o si no, si ya tengo para colocar la fuerza, pues le coloco 1, 2, 3. Y ya tengo colocados mis 3 contactos principales. ¿Que este tiene contactos auxiliares? Por lo que veo tiene contactos auxiliares. Pues si los necesito, si los voy a utilizar ahora, los coloco. Si los quiero colocar después, los coloco después. Y si no, pues no los coloco. En este caso le coloco este. Fijaos que ya me dice un K4, es decir, ya tengo el K3 hecho. Y ahora dice, ¿quieres colocar más contactores? A lo mejor quiero, en este caso le doy a escape y ya no quiero colocar. Pero lo importante es que esto no venía en el Eplan, esto me lo he descargado yo. He cogido el contactor físico, el que tenemos en el taller, he visto su referencia y a través de su referencia lo he buscado y lo he conseguido meter aquí en Eplan. ¿Todos los productos del mundo mundial tienen su archivo en Eplan? No, pero hay una cantidad muy grande. Entonces es muy probable que si utilizamos componentes, dispositivos comunes de marcas también más o menos comunes, pues los vayamos a tener. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago esa búsqueda? Bueno, pues os presento el Eplan Cloud. Tengo una nube de Eplan
Al darle al E-Plan Cloud nos encontramos el panel. Si clicamos en E-Plan Cloud nos aparece aquí el panel, y el panel básicamente es vuestro panel, es decir, el panel que veríais si os conectáis a la página web de E-Plan poniendo vuestro usuario y contraseña. ¿A qué tenemos acceso? Tenemos al Data Portal, y este Data Portal es el que usamos nosotros para buscar los dispositivos. Podemos usarlo utilizando E-Plan Cloud y clicando en Data Portal, o podemos directamente clicar en el Data Portal. Vale, pues cuando voy a clicar en el Data Portal me aparece que hay un nuevo Data Portal en E-Plan Cloud, es decir, hay una actualización, básicamente. Si yo clico en el Data Portal o utilizo el Data Portal directamente desde aquí, me aparece un buscador de dispositivos. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que yo tengo contactores de ABB, para seguir un poco con el tema de los contactores, que son bastante completos. Y tengo un modelo muy concreto de ABB de contactor. Ahora mismo no tengo una referencia de ABB para daros la búsqueda, pero yo también puedo coger y decir, bueno, pues vamos a buscar fabricante y vamos a buscar ABB. Y aquí nos va a salir todos los productos de ABB, todos, sea contactor o no sea contactor. Veis que aquí hay de todo. Tenemos protecciones, tenemos cableado, tenemos de todo, ¿no? Todos los productos que tiene ABB ha hecho sus archivos para E-Plan, porque a los fabricantes les interesa tener archivos de E-Plan para que se usen en E-Plan. Lo puede definir una compra. Entonces, dentro de ABB, yo voy a ver si poniendo contactor me aparecen contactores. Y vemos que sí. Esto ya, dependiendo de lo que tengamos, si tenemos una referencia, le colocaremos la referencia. Si tenemos lo que tengamos, en este caso quiero un contactor de ABB. Y aquí veis que hay muchos contactores de ABB. Y cogeré el modelo que a mí me convenza, o el modelo que yo tengo directamente en la realidad, o que quiero comprar, o que me han presupuestado. Ahora aquí veis que tenemos pues muchísimos. Tenemos muchísimos. Bien. ¿Cuál voy a coger? Pues uno cualquiera. Voy a coger un contactor cualquiera, pero que al menos que sea contactor. Vamos a ver este. Bueno, este es un contactor. Y por lo que vemos, tenemos... Creo que es un contactor, pero de relés, ¿no? Que es auxiliar. Es decir, no tiene función principal. No tiene contactos principales. Vamos a buscar un contactor que sea de potencia. Vale, aquí tenemos contactores de potencia, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, este contactor es un contactor que tiene asociado ya directamente contactos auxiliares, es decir, el fabricante ya me da, ya no tengo por qué componer yo contactos auxiliares, ya él me da el artículo configurado, ¿no? El artículo ya hecho para colocar con los contactos auxiliares. Pero yo lo quiero pelado, quiero este modelo, pero el modelo sin los contactos auxiliares. Atrás. Y vamos a coger esta referencia, por ejemplo. Este contactor es un contactor de potencia que sí que tiene, en este caso, pues por lo que veo, tiene los tres contactos principales de potencia, los contactos de la bobina, y también tiene pues un contacto auxiliar, que normalmente suele tener un contacto auxiliar normalmente abierto, pero bueno, podría tenerlo también cerrado. Entonces vamos a coger este en concreto. Bien.
Si yo lo quiero coger, lo podría descargar directamente, darle a importar, o puedo hacer algo que es interesante, que es clicar aquí en la flechita y agregarlo a mi lista de descargas. Si yo le doy a agregar a mi lista de descargas, me lo ha agregado a la lista de descargas y aquí veis que tengo 39 dispositivos en mi lista de descargas. ¿Por qué es mejor esto que descargarlo directamente? Porque yo cuando me vengo aquí a mi lista de descarga, veis todos los elementos que yo me he descargado porque son elementos que están en el taller y así pues ya los tengo y ya los utilizo de forma real. Aquí tengo mi contactor de ABB. Si yo lo tengo en esta lista de descargas, yo si quiero puedo coger, seleccionar todo, es decir, he cogido todo lo que he cogido el contactor de ABB más todo lo anterior. Y con el contactor de ABB más todo lo anterior yo puedo decirle, venga, pues ahora impórtalo. Aquí están los ficheros que se van a importar y veis que el tipo de importación, yo tengo diferentes opciones. Puedo agregar solo los nuevos, actualizar los existentes y no tocar los nuevos, o puedo actualizar los existentes y agregar los nuevos. Y esto es lo que voy a hacer siempre. Siempre voy a actualizar los existentes y agregar nuevos. ¿Por qué? Porque es mejor. Así, cada vez que yo meto un artículo nuevo, le pego un repaso al resto por si el fabricante ha sacado una actualización. Es decir, por si el fabricante ha hecho una actualización de ese dispositivo y le ha metido pues más funcionalidades, una representación más chula, porque los símbolos los decide el fabricante es el que crea el símbolo. Entonces yo ahora voy a aceptar. Si os dais cuenta aquí, en un principio hay muchísimos archivos, algunos será de nuestro ABB. Vamos a darle a aceptar y ahora está descargando todos los archivos, tanto del contactor como del resto de productos que tengo yo en mi lista de descargas, para actualizarlos. Ya los ha descargado y ahora los importo. Le doy aquí a importar y ya me los ha importado. Ahora, si yo estoy en contactores y le doy a contactores, debería aparecerme, vamos a salir de aquí primero, nos vamos a componente, nos venimos aquí a ver si encontramos los relés y contactores, y no aparece. Es decir, estará colocado en otro lado. La cuestión es dónde está colocado. Vamos a buscarlo. ¿Cómo lo busco? Pues lo más cómodo es irnos al Data Portal, esperar a que cargue, ir a nuestra lista de descargas, y aquí aparece el número de artículo. Si yo lo he descargado bien, si no lo he hecho mal, al irme ahora al centro de inserción y buscar el artículo, debería encontrarlo, esté donde esté. Ha encontrado un dispositivo, entiendo que será nuestro contactor ABB. Efectivamente, está aquí. Ahora yo lo pincho, lo arrastro y fijaos que ya lo tengo aquí. El K4 con bobina y ahora pues sus contactos, vamos a ponerlos por aquí, sus contactos de fuerza y tenemos un contacto auxiliar que también si quiero lo uso y si no, pues en este caso no lo uso. Fijaos que este K4, si yo me voy a medios de explotación, pincho en una de las partes y le hago el control S para encontrarlo en el navegador de medios de explotación, aquí está el K4 con pues su función principal, su artículo, todos los elementos que tienen lógica y este que tiene lógica pero no está metido. Es el contacto normalmente abierto que ya lo usaré. Bueno, lo vamos a dejar ya por aquí. En este vídeo, como habéis visto, hemos logrado o hemos aprendido a asociar un símbolo a un dispositivo. Hemos visto cómo añadir un dispositivo a nuestro esquema. Hemos visto cómo buscar un dispositivo en la nube para poder descargarnos sus archivos y poder usarlo en nuestros esquemas. Y lo que es más importante, en el concepto de dispositivo, que lo voy a recordar otra vez, hemos visto
el navegador de medios de explotación y conceptualmente qué es cada medio de explotación. Es decir, hemos visto medios de explotación que son un símbolo, fijaos que no tiene lógica asociada, ni tiene un producto asociado, y otros elementos que ya tiene el dispositivo incluido, cualquiera de estos lo tiene, que tienen ya sus componentes con lógica, con el triangulito, y además algunos ya están colocados, otros tienen función principal, que ya veis que ya tiene el carrito con el producto, e incluso pues tiene otros elementos que pues, no se usan en tus esquemas, o aún no lo has necesitado y el día que lo necesites, en el momento, en el plano que lo necesites, lo puedes usar. Para estos elementos como los contactores y otros tipos de dispositivos son tremendamente útiles precisamente por eso, porque ya tienes asociada la lógica de la bobina cuando lo representes en el plano que toque con los contactores cuando lo representes en el plano que toque. No dibujas una bobina que le llamas de un nombre y dibujas unos contactos que les llamas del mismo nombre y ya con eso teóricamente ya debería valer. No funciona así, funciona mejor. Así que nada, yo ya me despido. El próximo vídeo pues ya a ver si podemos empezar a hacer algún esquemita. Un saludo.